les bendiga, hermanos. Amén, gloria al Señor. Amigos visitantes, amén, gloria al Señor. Familias, amén, gloria al Señor. Señor les bendiga en grande manera. Amén, gloria a Jesucristo. Damos honra y gloria al que se la merece. Amén. A nuestro Señor Jesucristo, al autor y consumador de la fe. Amén. Bendito Dios poderoso. A Él sea la gloria. Amén. Estamos alegres, estamos contentos. Amén, gloria al Señor, por la bendición que nuestro Dios nos ha dado. La oportunidad, el privilegio que nos da de estar una vez más en su bendita casa de oración para adorar y glorificar. Amén. Bendito su nombre. Aquí, este lugar, hermano, aleluya, es llamado casa de oración, en donde el pueblo de Dios, hermano, aleluya, viene a fortalecerse. Amén. Bendito su nombre glorioso. A este lugar, hermano, es donde venimos, amén, gloria al Señor, a dejar nuestras cargas, amén, gloria al Señor, y a cobrar esa fuerza espiritual. Bendito su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Así que sean todos bienvenidos, amén, gloria al Señor. Siéntase, amén, gloria al Señor, cómodo, amén, gloria al Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo, con la ayuda de Dios, hermano, quiero predicar bajo el tema la vida de los primeros cristianos. Amén. Bendito Dios poderoso. La vida de los primeros cristianos. Y para esto le voy a invitar, hermano, que vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Aleluya. Vamos a leer del 36 en adelante. Del 36 en adelante. Aleluya. Bendito su nombre glorioso. Cuando usted lo tenga, me indica con un amén. Aleluya. Bendito Dios poderoso. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, hermano, aleluya, la historia de nuestro Jesucristo, cómo comenzó la iglesia. Amén. Todo cristiano, todo creyente, hijo de Dios, hermano, debe de ver, amén, Señor, conocer, hermano, aleluya, de dónde viene el comienzo, de dónde está el fundamento, aleluya. Bendito su nombre. Porque allá afuera, hermano, aleluya, hay muchas religiones, muchas organizaciones que le hablan, amén, Señor, de muchas historias, hermano, aleluya, de algo de que no existe. Amén. Pero yo, hermano, le predico de un Cristo vivo, de un Cristo, amén, Señor, de poder, de un Dios vivo y no Dios de muerto, aleluya. De allí viene, hermano, el fundamento de la iglesia. El fundamento es Cristo Jesús, cuando lo creemos. Gloria a Dios. Estamos ahí en la Escritura, hermano, Hechos 2, 36 en adelante. Lo ponemos en pie en reverencia a la palabra, aleluya, y dice así: en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están ¿dónde? Lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos, ¿de dónde? De esta perversa generación. Así que los que recibieron, dice su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes,
y lo repartían a todos según su necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿qué dice? Cada día a la iglesia, ¿a quiénes? Los que debían de ser salvos. Bendito su nombre. Mire qué maravilloso, amén, gloria al Señor. Vamos a orar, amén, gloria al Señor. Sabemos que Dios tiene propósitos de bien para su pueblo. Bendito y buen Padre eterno, Rey de gloria, bendito Dios. Yo me humillo, Padre Santo, ante su presencia, bendito Dios, con el propósito, Padre Santo, que su nombre sea exaltado y glorificado, bendito Rey de los cielos, bendito Padre celestial, dame sabiduría, dame denuedo, dame conocimiento, dame esa palabra, bendito Dios poderoso, que pueda, Señor, entrar en la mente de tu pueblo, Dios mío, de mis hermanos, bendito Padre, que ellos no vayan a estar claudicando entre dos pensamientos, Padre, toda oposición, bendito Padre, que quiera venir en contra de su palabra, átala, Padre, en el nombre de Jesús y échala fuera, Dios mío. Toda oposición, Dios mío, todo ataque espiritual, bendito Dios, repréndelo, Padre. Todo mal pensamiento, Dios mío, oh, bendito Dios, échalo fuera, bendito Padre celestial, por el poder de la palabra, Dios mío. Glorifícate, Dios mío, en este pueblo, en medio nuestro, bendito Dios. La honra y la gloria es suya, amado Padre. Gracias, Dios mío. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Así, mi hermano, puede tomar su asiento. Amén, Señor, glorificando a nuestro Dios. Aleluya. Vamos hermano, quiero terminar el tema. El tiempo nos avanzó bastante, hermano, aleluya. Pero estamos, hermano, aleluya, en las mejores manos. Aleluya. Que es en las manos de nuestro Dios. Aleluya. Yo, hermano, cuando leo, amén, Señor, la historia de que cómo empezó, hermano, aleluya, la iglesia, amén, gloria al Señor Jesucristo, a mí, hermano, aleluya, eso me da aliento, amén, gloria al Señor, eso, hermano, aleluya, me da fuerza y fortaleza para seguir adelante, para no desmayar, hermano, aleluya, porque es necesario, hermano, que cada uno de nosotros conozcamos, hermano, aleluya, a quién servimos. Bendito su nombre glorioso. Yo espero, hermano, aleluya, que después de que escuchemos este mensaje, amén, Señor, usted, amén, Señor, si tenía alguna imagen, amén, Jesucristo, si usted tenía un Dios muerto, amén, Señor, en esta hora espero y creo, aleluya, por el poder de la palabra, que sus ojos espirituales, hermano, van a ser abiertos. En el nombre de Jesús, porque servimos a un Dios vivo, hermano, y no a un Dios muerto. Bendito su nombre glorioso. Solo medita, hermano, aleluya, el hecho que estemos respirando, amén, Señor, Dios nos ha dado un aliento de vida y no de muerte. Bendito su nombre glorioso. Dice la palabra, el 36 donde empezamos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, óigalo bien, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice la palabra? Dios le ha hecho ese Señor y Cristo. Aleluya. El apóstol Pedro, hermano, confronta, amén, Señor, a la multitud con la verdad. Y les dijo, amén, Señor, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho, que dijo, Señor y Cristo. Aleluya. Bendito su nombre, esta es autoridad, hermano. O sea, hermano, que al Cristo que esperaba Israel, hermano, hoy, en estos tiempos, amén, Señor, Él es, hermano, el que nos ha dado la vida a nosotros, aleluya. Él ya vino, hermano, aleluya. Israel, hermano, lo sigue esperando al Mesías. Amén. Sin darse cuenta, hermano, el Mesías vino y ellos no se dieron cuenta. Bendito su nombre glorioso. Él ya vino por más de 2000 años, hermano. Amén. Jesucristo, hermano, es el Mesías, amén, Señor, que Él había prometido, que Dios había prometido por sus profetas que iba a venir a este mundo. Amén. Dice que estuvo entre el medio de los hombres y los hombres no lo conocieron, no le aceptaron. Amén.
Dice el libro de Juan, capítulo 1, versos 9 al 13. Aquella luz, dice, verdadera, que alumbra a todo hombre, venía, dice, ¿a dónde? A este mundo. En el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho. Óigalo bien. Amén. Que no quede duda. Pero el mundo, dice, no le conoció. Amén. Mire qué terrible. Aleluya. El mundo, dice la palabra, aleluya, que por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Él vino a este mundo, amén, del Señor Jesucristo. Dice la palabra que aquella luz, amén, del Señor verdadera, que alumbra, dice, a todo hombre, venía a este mundo. Hay poder en Cristo Jesús. En el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Mire, qué maravilloso. Aleluya. Bueno, qué triste, menos Señor, por el pueblo que estaba cegado en el entendimiento. Por eso, hermano, nosotros debemos de pedirle a Dios. Amén. Si en algo, hermano, estamos confundidos, que sea el Espíritu Santo, hermano, revelándonos. Amén. Porque esta es la verdad, hermano, aleluya. Esto es lo que debemos de creer, amén, Señor, porque esto es lo que está establecido en la palabra. Aleluya. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿en dónde? En su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Santo Dios. Jesús, hermano, dígalo sin temor. Dice que le dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios. Mire qué maravilloso. Eso es, hermano, aleluya, la misericordia de Dios para la raza humana. Amén. Nosotros, hermano, no somos judíos. Amén. Pero, hermano, Dios, al ver que su pueblo lo rechaza, amén, Señor, Él extiende su misericordia, hermano, hacia nosotros. Amén. Este, hermano, es el primer sermón, aleluya, en esta escritura que el apóstol Pedro, hermano, en el día de Pentecostés, él, aleluya, les declara a todos los oyentes y les dice ciertísimamente a toda la casa de ¿dónde? De Israel, que a este Jesús, dice, que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Pedro, hermano, lleno de autoridad y de poder, amigo Señor, no titubeó en decirles la verdad al pueblo. Aleluya. Aunque él sabía que era un pueblo malo, que había un pueblo, amigo Señor, que había crucificado al Mesías, bendito su nombre, pero él no les tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él ya estaba revestido de poder y autoridad del Espíritu Santo. ¿Cómo que no lo cree? Bendito su nombre glorioso. Él ya estaba revestido de la verdad, hermano, por Dios, como el soberano, hermano, aleluya, y absoluto y único Dios, amén, el Señor. Él es quien le dio la autoridad a este varón. Él fue, hermano, aleluya, el Espíritu Santo, hermano, fue quien lo selló de poder y autoridad, desde una fuerza, hermano, aleluya, que ni las autoridades, amén, el Señor, de la ciudad le podían hacer frente. ¿Por qué, hermano? Porque era algo, amén, Señor, en el espíritu y no en la carne. Mire qué maravilloso. Esta afirmación, hermano, aleluya, tuvo un impacto, hermano, directo en la audiencia. Amén. Impulsándolos ¿a qué? Al arrepentimiento. Aleluya. Despertándoles el entendimiento. Aleluya. Es despertándoles, hermano, aleluya, el conocimiento, quitándole, hermano, la ceguera espiritual. Había, hermano, una multitud, amigos de Jesucristo, y el varón les empieza, el apóstol Pedro les empieza, hermano, a hablar el mensaje de Jesucristo. Les empieza, hermano, a hablar la verdad. Les empieza a abrir los ojos, amén, al Señor. Él, impulsado, hermano, por el Espíritu Santo, les dice con autoridad y poder, arrepentidos, que él dijo, y bautícense, amén, gracias a Jesucristo. Hay poder.
Hay poder en Cristo Jesús, que dice el 37. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aleluya. La multitud, hermanos, reacciona, mi Señor, al poderoso sermón del apóstol Pedro, y sintiéndose, hermano, aleluya, conmovido, sintiéndose, hermano, aleluya, culpables, amén, Señor, y profundamente conmovidos, aleluya, se arrepienten en su corazón y preguntan a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Amén. Y eso es lo que a Dios le agrada, hermano. Amén. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos nuestros errores. Amén. Y pedimos, hermano, aleluya, a nuestros líderes, amén, Señor, o a Dios primeramente: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Amén. ¿Por qué, hermano? Porque si no, nosotros no reconocemos nuestros propios errores, hermano, pues no podemos ser perdonados, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando nuestra culpa. Este pueblo oyente, amén, Señor, escuchó el mensaje. Bendito su nombre. Y no solo lo escuchó, sino que lo entendió. Aleluya. Y ahí donde entra, hermano, el apóstol Pedro, amén, Señor, con el poderoso mensaje. Aleluya. Con el fundamento de la iglesia de Cristo. Amén. Porque ellos eran los apóstoles, hermano. Aleluya. Eran los discípulos que Jesús discipuló. Aleluya. Después, hermano, ellos fueron los apóstoles, amén, Señor, cuando ya no estaba Jesús, amén, Señor. Ellos fueron, amén, Señor, la autoridad que Jesús dejó, aleluya, en la iglesia, en este mundo, amén, Señor. ¿Para qué? Para que ellos, hermanos, nos dejaran, amén, Señor, las instrucciones, cómo nosotros, hermanos, debemos, amén, Señor, de buscar a Dios, cómo nosotros debemos de servirle a nuestro Dios. Amén. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Y qué les dijo Pedro cuando ellos le preguntaron: varones, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo? 38. Pedro les dijo, óigalo bien: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, dice así. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. El apóstol Pedro, hermano, responde a la multitud y los insta, amén, Señor, a tres cosas muy importantes. Amén. ¿Y cuál es la primera, hermano? El arrepentimiento. Cuando alguien, hermano, se acerca a Cristo, hermano, es necesario que le reconozca y que haya un arrepentimiento. Amén. Ese es el paso número 1, el arrepentimiento, hermano. El arrepentimiento es cambiar de pensamiento y de mentalidad, cambiar de actitud, amigos señores, y apartarse del pecado. Bendito su nombre. Porque si decimos que nos arrepentimos, hermano, y no nos apartamos de las viejas costumbres, no nos apartamos del pecado, entonces, hermano, aleluya, de nada nos sirve. Bendito su nombre glorioso. Nosotros, hermano, aleluya, como hijos de Dios, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como único Señor y como único Salvador, que nuestros pecados, hermanos, fueron lavados, amén, gloria al Señor, el día que bajamos a las aguas, aleluya. A nosotros, hermanos, nos conviene cambiar de pensamiento, cambiar de mentalidad, ya no tener aquellos pensamientos que teníamos, hermanos, cuando andábamos en el mundo de pecado. Amén. Sino que tiene que ver, hermano, una transformación espiritual. ¿Y cuál es la transformación espiritual, hermano? Aleluya. Que los pensamientos de pecado que habían en nuestra mente y en nuestro corazón deben de ser arrancados. Y ahora pasamos, hermano, a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy pasamos a ser hechos hijos de Dios, hermano. ¿Cuántos creen a la palabra? Aleluya. Estos hombres, hermanos, se sintieron culpables. Aleluya. Al escuchar el mensaje, dice la palabra que se compungieron de corazón, se atemorizaron, amén, gloria a Jesucristo, y asumiendo, hermano, la responsabilidad, le preguntan a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse. Amén. Arrepiéntanse de lo que han hecho. ¿Y qué es lo que habían hecho ellos, hermano?
habían crucificado al Mesías, al Rey de Gloria. Amén. Ellos cuando vieron el hecho, hermanos, se tuvieron temor y escucharon la palabra y la exhortación, pero muchas veces, hermanos, hay gente que, como dicen allá afuera, está bien curtida del pecado. Amén. Le cae la palabra, hermano, aleluya, y parece como el pato, que el pato, hermano, está lloviendo y el agua le cae, pero le resbala, no le penetra. Bendito su nombre glorioso. Así que nosotros, hermano, aleluya, como hijos de Dios debemos de ser humildes. Debemos de aceptar la palabra, hermano, aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra, dice la Escritura, que es la que nos hace libres. ¿No es así? Amén. Conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad nos hará libres. Ese es el paso número 1. El número 2, ¿qué fue que les dijo? Que se bautizaran. Amén. Y debemos de hacerlo, hermano, de una forma correcta, como está establecido. Aleluya. ¿Qué les dijo? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Bautícese cada uno, dice, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya, bendito su nombre. No es eso, hermano. No es ningún título, amigo Señor, sobre ningún título, ni ningún otro nombre, hermano, como le enseñan, amigo Señor, muchas organizaciones. Por eso el apóstol Pedro, hermano, fue directo con el mensaje. Él no le anduvo titubeando a la multitud, hermano, aleluya, porque él sabía, amigo Señor, cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo había instruido. Bendito su nombre glorioso. Y esa autoridad, ese poder, hermano, aleluya, fue en donde Dios, hermano, se glorificó y le dio la victoria. Amén. Porque si Pedro, hermano, llega, hermano, Señor, con un mensaje inventado, con una creencia, hermano, aleluya, diferente a la que le había enseñado el maestro, Dios no se hubiera glorificado. Dios lo hubiera dejado a lo mejor avergonzado a Pedro. Por eso que nosotros, hermano, cuando predicamos debemos de predicar conforme está escrito, conforme está establecido. Bendito su nombre. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentido, le dijo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Aleluya. Solamente en el nombre, hermano, de Jesucristo es como nosotros, hermano, podemos ser salvos. No hay otro mediador, no hay otro, amén, el Señor, aleluya, otro Dios. No hay nadie más, hermano, que pagó las deudas de nuestros pecados. Solamente Jesucristo es el único, hermano, aleluya, que vino, amén, el Señor, a este mundo a dar su vida por usted y por mí. Bendito su nombre. El libro de los Hechos 4:12 lo afirma, aleluya. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Usted sabe ese nombre? ¿Sobre cuál nombre? Jesús. Jesús. ¿Quién es su Salvador? Jesucristo, el Rey de Gloria. No tenga temor, hermano, porque el diablo puede estar por ahí escuchando también y dice, ni sabe. Bendito su nombre glorioso. Nosotros, hermano, aleluya, como conocedores de la palabra, aleluya, debemos, hermano, aleluya, de hablar con certeza. Pedro no le tuvo miedo a la multitud. Amén. Aunque me duele en la cabeza, pero le voy a decir la verdad, dijo Pedro. Amén. Bendito su... Yo sé que ustedes son los que mataron al Mesías, crucificaron al Rey de Gloria, pero les voy a decir la verdad. Si no se arrepienten, amén, de Jesucristo, sus almas, amén, no pueden ser salvas. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el paso número 3, hermano? Recibir al Espíritu Santo. Como resultado, hermano, obtendrían, amén, Señor, el perdón de sus pecados y el don divino, que es el recibir el Espíritu Santo. Hay poder en Cristo Jesús, el 39. Porque para vosotros, óigalo bien, ¿para quién es la promesa, hermano? Para los de afuera, para los del mundo. No, ¿qué dice la Escritura? Porque para vosotros, dice, es la promesa, y para vuestros hijos y para todos, dice, los que están, ¿dónde? Lejos. Para cuando el Señor nuestro Dios dice, llamare, aleluya, bendito su nombre. Aquí vemos, hermano, aleluya, que el apóstol, amén, el Señor, les habla de una promesa. ¿Y de cuál era esa promesa, hermano, aleluya? La promesa del Espíritu Santo.
salvación, porque déjame decirle, hermano, hay una promesa para que nosotros seamos salvos. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Y cuál es esa promesa, hermano? Que Cristo viene pronto a llevar a su novia, a levantar a su iglesia. Bendito es la promesa, amén, Señor, que vamos a ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo es que va a ser el impulso, hermano, que nos va a levantar, amén, Señor, para encontrarlos con el Rey de Reyes, allá arriba en los aires, dice la palabra. Amén. Bendito su nombre glorioso. Lastimosamente, hermano, aleluya, el que no lo quiso aceptar, el que no se quiso arrepentir, hermano, aleluya, no va a poder volar, amén, Señor, no va a poder, amén, Señor, tener esta parte en esa morada celestial que Cristo ha preparado para su pueblo, para su novia. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Ese regalo, hermano, es el más maravilloso que Dios le ofrece, no solo a uno, ni solo a Israel, sino que a toda, hermano, aleluya, la raza humana, para que todos, hermanos, procedamos al arrepentimiento y podamos ser salvos. Aleluya. La promesa, hermano, se refiere principalmente al don del Espíritu Santo. Aleluya. Y a la salvación. No, hermano, solo para ellos, sino también para vuestros hijos, dice la palabra. Indica que el pacto, hermano, y la gracia de Dios son, aleluya, intergeneracionales. Aleluya. Abarcando, hermano, ¿a quiénes? A los creyentes de esa época, y a quienes más, y a sus descendientes, que somos nosotros. Amén. ¿Te cree la palabra? No era solo para los creyentes de aquel tiempo, no fue solo para los apóstoles, sino para nosotros también. Nosotros estábamos lejos, hermano, separados de Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Para cuando están lejos, es la promesa también. Yo no sé si te cree la palabra. Aleluya. El libro de Efesios, amén, el Señor 2:8 lo afirma, amén, el Señor. Porque por gracia se soy salvo. Nosotros somos salvos por gracia, hermano. Por medio de la fe, dice, aleluya. ¿Cuál fe? La fe en Cristo Jesús. Y esto dice que no es de vosotros, amén, Señor, pues esto, hermano, es un don de Dios. Esta es la misericordia de Dios. Este es el favor de Dios para el hombre. Bendito su nombre glorioso. Y dice que no es por obra para que nadie se lo orille. Aleluya. La promesa, hermano, es para los que están lejos. Aleluya. Esta invitación, hermano, se extiende hasta los gentiles. Aleluya. Aquellos que en ese momento, hermano, no pertenecían, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Aleluya. A todos, hermanos, las generaciones futuras. Aleluya. De la descendencia de los que creyeron en aquel tiempo. Por eso que dice la palabra que por gracia nosotros somos salvos, hermano. No por obras, si nuestras obras eran malas también, hermano. De tal manera, hermano, que esa promesa la hemos recibido, ha llegado a nosotros. Bendito su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, aleluya, sin verle hemos creído, aleluya, en ese Cristo de poder, en ese Salvador, aleluya. Bendito su nombre glorioso. Por eso es que le animamos, hermano, a la iglesia, amigo del Señor, que cuando tiene el conocimiento, aleluya, que se indague en la palabra, que conozca el fundamento. El fundamento es Cristo Jesús. Aleluya. El 40. Y con otras muchas palabras dice, testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué les decía? Sed salvos de esta perversa generación. Mire, hermano, es que las generaciones, hermano, aleluya, del antiguo tiempo hasta este tiempo, al menos, Señor, usted ve, hermano, que se mueve en una perversidad, en un pecado, hermano, desenfrenado. Amén. Por eso aquí Pedro, amén, Señor, les da la exhortación, aleluya, que se apartaran, amén, de Jesucristo, de esa generación pecaminosa, de ese mundo de pecado. Aquí Pedro, hermano, exhorta a la multitud al final del sermón, amén, Señor, de Pentecostés, diciéndole, sed salvos, amén, Señor, de esta perversa generación. Les da la última, amén, Señor, la exhortación.
Y cuando esa multitud, hermano, aleluya, escucharon el sermón, amén, de Jesucristo, ellos se compungieron de corazón. Entonces ellos creyeron, hermano, aleluya, a la verdad, hermano. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es Cristo Jesús. Hay poder, aleluya. Bendito su nombre glorioso. El 41. Así que los que recibieron su palabra se fueron bautizados y se añadieron aquel día, dice, como 3,000 personas. Mire qué impacto, hermano, tiene la palabra. Aleluya. Cuando la palabra tiene una base, cuando la palabra tiene un fundamento, hermano, aleluya. Y no, hermano, aleluya, le sacamos la vuelta para decir, no, pues no voy a decir esta palabra para que el hermano no se lastime. No. Vamos a ir directos, hermano, a la palabra, aleluya. Porque la palabra es la que transforma, la palabra es la que edifica, hermano, aleluya. Y el Señor Jesucristo, hermano, aleluya, es quien hace la obra, el Espíritu Santo, hermano, aleluya, es quien reargulle la carne a la conciencia, amén, de Jesucristo. Y es cuando nosotros, hermano, decimos, verdaderamente estoy equivocado. Amén. Verdaderamente necesito un Señor. Verdaderamente necesito un Salvador de mi alma. Amén. Ahí es cuando entendemos, hermano, aleluya, esa palabra, amén, Señor. Y es cuando venimos a los pies de Cristo. Bendito su nombre glorioso. Aquí, hermano, la Escritura afirma, amén, Señor, el momento en que las personas que aceptaron, aleluya, la predicación del apóstol Pedro, que dice, fueron bautizados. Bendito su nombre. Como resultado, hermano, de ese, aleluya, acontecimiento, la comunidad cristiana, hermano, primitiva, aleluya, experimentó un crecimiento, hermano, explosivo, aleluya, al sumarse aproximadamente como 3,000 personas a la iglesia de Cristo. Amén. Ya no eran solamente los 12 discípulos, ya no eran los 12 apóstoles, porque ve que Jesús, hermano, aleluya, empezó el ministerio con los 12. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Los 12 apóstoles. Amén. Bendito su nombre glorioso. Pero cuando el Señor, hermano, aleluya, por eso les dijo allá en el capítulo 1, que no se fueran de Jerusalén mientras no fueran investidos del poder de Dios. Amén. Por eso, hermano, cuando viene el Espíritu Santo, amén, Señor, lo reviste de autoridad y de poder, amén, Jesucristo, ellos, hermano, empiezan, amén, Señor, a hablar la palabra con autoridad, hermano. Y mire, cuando se habla la palabra con autoridad, hermano, y de nuevo, aleluya, esa palabra va a hacer efecto. Amén. Esta multitud, hermano, aleluya, que escuchó el mensaje, amén, Señor, estos se convirtieron. ¿Se imaginan, hermano, que en un solo mensaje que se conviertan 3,000 personas? Amén. No lo hizo el hombre, eso lo hizo Dios. Por eso, hermano, que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo es la palabra que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Allí, hermano, aleluya, en ese discurso, amén, Señor, en esa palabra, amén, Señor, que le dio Pedro, amén, Señor, primero eran los 12, hermano, apóstoles. Después, cuando llegó el día de Pentecostés, se le añadieron ¿cuántos? 120. Más 12, ¿cuántos eran? 132. Y a esos 132, hermanos, se le añade, el Señor añadió 3,000. ¿Cuántos eran en total, hermano, la iglesia? 3,000, ¿cuántos? 132, ¿va? Si no me equivoco. Bendito su nombre. Mire cómo Dios, hermano, eso es lo que Dios hace, hermano, aleluya, con su iglesia, con su pueblo. Amén. Dios se glorifica, hermano, y esa palabra yo la estoy creyendo, hermano. No crea que se la estoy predicando solamente para usted, sino que Dios, hermano, me habló a mí primero. Crea la palabra. Amén. Bendito su nombre glorioso. Aquí, hermano, hay 3 puntos claves. Aleluya. El primero, hermano, que le dije que era la aceptación. Los oyentes recibieron el mensaje. Ese es el paso número 1. Recibir el mensaje con gozo y con confianza, con seguridad. Número 2 es la obediencia. Inmediatamente después de creer, hermano,
se bautizaron, dice, como 3,000 personas, lo dice la palabra, como señal pública de fe. El número 3, ¿cuál fue? La gloria de Dios, el crecimiento, bendito su nombre. Se añadieron, dice, unas 3,000 personas a la iglesia en un solo día. Mire, hermano, cómo se han quedado los apóstoles. Amén. Bendito su nombre glorioso. Pero eso es lo maravilloso, hermano, cuando la iglesia ya no se mueve en la carne, sino se mueve en el espíritu. Amén. Por eso nosotros, hermano, aleluya, debemos de creer, amén, Señor. A mí esto es lo que me motiva a seguir adelante, hermano, aleluya. Yo veo, amén, Jesucristo, cómo Jesús, hermano, Jesús no se desanimó. 12 tenía nomás él, hermano. Amén. Y esos 12, hermano, le costó mucho trabajo moldearlos. Pero cuando él, hermano, desciende al cielo, son los pilares de la iglesia. ¿Cuánto lo creemos? Bendito su nombre glorioso. Hay poder en Cristo Jesús. Y bueno, quedamos, hermano, en 42. Mire, ¿y qué hicieron los que creyeron? Es que cuando viene una transformación, hermano, sobrenatural, una obra, hermano, que el Espíritu Santo hace, vamos a aprender, hermano, a aborrecer la contaminación del pecado. Y usted va a decir, hermano, ¿y qué es pecado? Usted lo sabe. Amén. A veces las malas compañías, amén, los malos compañeros, amigos, amén, el Señor, familiares, nos pueden conducir, hermano, aleluya, a que continuemos en el pecado. Amén. Pero por eso dice, y perseveraban, dice, ¿en quién? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, dice, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, por eso es que nosotros, hermano, esto es lo que debemos de imitar. Amén. Esto es lo que nosotros debemos de imitar de estos hombres de Dios, hermano. Perseverar en la doctrina apostólica. Amén. Aleluya. Aunque no lo crea, hermano, así nosotros el Señor nos establece. Porque ahí, hermanos, donde hay poder. Aleluya. En la obediencia. En la comunión, dice, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero muchas veces, hermano, orar es lo que menos queremos, hermano. Aleluya. Pero la palabra, hermano, nos enseña, hermano, Señor, cuál es, hermano, aleluya, la alianza divina para tener, hermano, esa conexión con el Espíritu Santo. Si nosotros, hermano, no oramos, amén, con nuestro Jesucristo, todo el tiempo, hermano, aleluya, vamos a sentir aburridos los servicios. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, aleluya, se va a estar fortaleciendo y el Espíritu se va a estar debilitando. No, en nosotros los hijos de Dios, hermano, el Espíritu debe de ir, hermano, Señor, fortaleciéndolo. El Espíritu debe de ser más fuerte que los deseos carnales, que la debilidad humana, amén, gloria al Señor Jesús. Por eso esa es la oración, hermano, que nos fortalece. Aleluya. Este versículo, hermano, describe el estilo de vida de la iglesia cristiana. Porque podemos ser cristianos, hermanos, de títulos o de nombres. Pero si no nos gusta orar, hermano, si no nos gusta hablar con nuestro Padre, amén. Por eso Jesús le dio por allá una exhortación, amén, Señor. Y le dijo a una multitud, vosotros sois hijos, le dijo, de vuestro padre el diablo. Amén. Porque hay gente, hermano, aleluya, que cuando llega la palabra, menos en Jesucristo, conocemos, hermano, la palabra, vemos lo que Dios pide, hermano, aleluya, pero muchas veces, hermano, nosotros mismos lo revelamos con la palabra. Bendito su nombre glorioso. Por eso, hermano, aleluya, la exhortación está, amén, Señor, y el ejemplo está, hermano, aleluya, que la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, hermano, se gozaban los hermanos unánimes juntos. Los primeros creyentes, hermanos, se centraban en 4 pilares fundamentales. Aleluya. ¿Y cuáles eran los 4 pilares fundamentales, hermano? La enseñanza de los apóstoles, la comunión, aleluya, el partimiento del pan y la oración. Esta práctica, hermano, reflejaba su unidad y devoción espiritual.
Porque déjenme decirle, hermanos, si no hay esa unión, aleluya, no vamos a poder, hermanos, recibir las devociones espirituales. Amén. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, hermanos, siempre va a haber amargura, siempre va a haber odio, siempre va a haber envidia y tanta contaminación, hermanos. Pero por eso nosotros, hermanos, debemos de ser revestidos del poder de lo alto. Como Jesús les dijo a sus seguidores, que no se fueran de Jerusalén mientras no fueran investidos del poder. ¿Y cuál es ese poder, hermano? Es el Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros, hermanos, debemos de buscar a Dios. Debemos de clamar, amén, Señor, ese derramamiento del Espíritu Santo, hermano, para que podamos ser revestidos de poder y poder, hermano, rechazar, amén, Señor, poder, hermano, destruir, aleluya, las murallas espirituales de maldad. Con el Espíritu Santo, hermano, revestidos de la coraza del Espíritu Santo, hermano, aleluya. Dice la palabra que van a caer 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra. Ese es cuando el que habita, dice la palabra, bajo el abrigo del Altísimo. Amén. Y bajo ese abrigo, hermano, nosotros, aleluya, debemos de estar, la iglesia de Cristo. Aleluya. Enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál era la enseñanza? Ellos eran fieles, hermano, a la doctrina. Bendito su nombre. No andaban, hermano, aleluya, titubeando, diciendo, bueno, hoy voy a creer en esta enseñanza, pero este otro día voy a creer en esta otra enseñanza. No podemos los hijos de Dios, hermano, estar claudicando entre dos pensamientos, porque hemos creído en un solo Dios. Hemos creído en un solo Dios, aleluya. Bendito su nombre glorioso. En la enseñanza, ellos eran fieles, hermano, a la doctrina, a la enseñanza de Jesús, transmitida, menos Señor, por los apóstoles, la comunión, bendito su nombre. Vivían, dice, en comunidad, compartiendo su fe, aleluya, no solo el pan, sino también su fe, sus vidas y sus bienes, dice, para ayudar mutuamente a los demás, a los necesitados. Amén. El partimiento del pan, hermano, representa las comidas que compartían juntos con alegría. Y eso, hermano, el primero era la palabra de Dios. Y en este sentido espiritual, amén, Señor, ellos celebraban, hermano, aleluya, la santa cena del Señor. Ese es el pan que ellos comían, hermano, con sencillez, con humildad. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Y qué más hacían? Dice la palabra, oraban. Mantenían una vida, hermano, de oración constante. Tanto, hermano, de forma individual como forma congregacional. Amén. ¿Por qué? Porque ya habían sido revestidos del poder de Dios. Amén. Por allá en Mateo 26, amén, Jesucristo, vemos cuando Jesús, amén, Señor, la historia habla del Getsemaní, amigo Señor, y Jesús deja por allí a los apóstoles, amigo Señor, y él se va a un lugar a orar. Pero cuando él regresa, los encuentra dormidos, estaban cansados, amigo Señor, y les dice, amigo Señor, exhorta a Pedro, le dice, no has podido velar una hora conmigo. Amén. Y así en estos tiempos, hermano, lastimosamente, hay mucha congregación, mucho pueblo dormido. No se esfuerza, hermano, aleluya, en la vida espiritual. No quiere orar, hermano, aleluya. Bendito su nombre glorioso. Por eso nosotros, hermano, mire, hermano, que nosotros queremos el beneficio, pero no queremos hacer un sacrificio. Amén. Sabemos que el sacrificio supremo lo hizo Dios, lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ahora nosotros, hermanos, somos los que debemos de esforzarnos. Venir a la casa de Dios. Amén. Perseverar unánimes con los hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? Terminando el servicio y pum, pum, pum. Cada quien, hermano, ya no nos volvemos a ver hasta el otro fin de semana. Amén. La iglesia primitiva, hermano, no lo hizo así. Amén. Ellos todos los días, dice la palabra, que perseveraban unánimes. Amén. No quiere decir que no iban a trabajar, sí. Me imagino que sí hacían su trabajo, amén, pero en la tarde no se les olvidaba. Amén.
Hoy vamos a ir a comer a la casa de Pedro. Todos llegaban, hermano, los hijos de Dios. Hoy vamos a ir a la casa de Juan, y todos, hermanos, unánimes, con alegría, a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, hermano. Porque eso, hermano, eso es lo que nos motiva. Ese es el aliento de vida del Espíritu Santo, el aliento de vida, hermano, para nosotros los hijos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. El 43. Y sobrevino temor desde a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aleluya. Y este versículo, hermano, destaca, amén, Señor, el asombro y el respeto, amén, Señor, que generó la iglesia primitiva. Porque primeramente, hermano, ellos pensaban que era otra secta que se había levantado. Pero cuando empezaron a ver los hechos, hermano, que Dios se glorificaba, ellos tuvieron temor. Aleluya. Las autoridades empezaron, hermano, a tenerle respeto a los apóstoles. Porque vieron, hermano, aleluya, que no era algo, a menos Jesucristo, pasajero, sino que ellos, hermanos, se presentaban con hechos. Bendito su nombre glorioso. Y sobrevino temor desde a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Un profundo, hermano, temor, aleluya, reverente, amén, Señor, el impacto del Espíritu Santo, hermano, y la perseverancia, amén, Señor, de la presencia de Dios, hermano, causó asombro y respeto genuino, tanto, hermano, en los creyentes como en quienes los rodeaban. Aleluya. El respaldo divino, hermano, los apóstoles realizaban múltiples prodigios, señales, milagros que autenticaban, amén, del Señor, el mensaje que ellos predicaban. Y es lo que Dios se glorificaba. Hay poder en Cristo Jesús. Todos, hermanos, los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común, dice, todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, aleluya, y los repartían, dice, a todos según la necesidad de cada uno. Este versículo describe, hermano, la profunda unidad y la solidaridad, amén, Señor, de la iglesia primitiva, aleluya, indicando que todos los que habían creído estaban juntos y tenían, hermano, en común todas las cosas. No vivían, hermano, una vida afanada, amén, con Jesucristo, sino que ellos creían, hermano, la palabra, que Dios, hermano, aleluya, iba a suplir sus necesidades. Y Dios se glorificaba, hermano. Dios no los desamparó. Aleluya. Había una unidad radical, compartiendo, amén, Señor, todo lo que tenían, viviendo una vida verdadera, familiar, cristiana. Y eso es lo maravilloso. Dice que eran fervientes, hermano, en la oración. Creían a la palabra, amén, Señor. Ellos, hermano, las prácticas diarias que tenían, amén, Señor, era que perseveraban en el templo. Aleluya. Unánimes, juntos, adorando y glorificando a Dios. Eso es lo maravilloso. El 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué hacían? Alabando, ¿a quién? A Dios. Y teniendo favor, dice, con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. Descríbame, el Señor, la vida primitiva de la comunidad cristiana, que caracterizada, amén, Señor, por la unidad del Espíritu Santo. La comunidad constante, amén, Señor. No se limitaban, hermano, a reunirse, amén, Señor, una vez por semana. Su vida, amén, Señor, comunidad era diaria. Qué bonito, hermano, que Dios te obrara en nosotros, en nuestras vidas, amén, Señor, y sintiéramos ese deseo, aleluya, de congregarnos en nuestras casas, hermano, aleluya. Si no se puede en el templo, amén, Señor, venimos el fin de semana, pero entre semana, hermano, que todos estuviéramos dispuestos, aleluya, que siguiéramos, hermano, aleluya, esa costumbre de la iglesia primitiva, de
edificación de fe y de vida espiritual. Ellos alternaban, hermano, aleluya, entre el culto comparativo, aleluya, en el templo y en la convivencia, dice, íntima y familiar en las casas. Aleluya. Esa es una actitud, hermano, aleluya, que debe de nacer del corazón. La comunidad, amén, el Señor se caracterizaba por el gozo, y que ese gozo, hermano, es una alegría. Y la transparencia, amén, el Señor, de sencillez del corazón. Nadie llegaba con jactancia, todos llegaban unánimes. Aleluya. Todos llegaban con sencillez de corazón, dice la palabra. Ahí es donde vino el crecimiento, hermano, aleluya, divino. El pasaje destaca, amén, el Señor, que el aumento numérico de la iglesia no era, hermano, solo por el esfuerzo humano, bendito su nombre, sino una obra, hermano, guiada por Dios. El Señor, dice la palabra, que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Esto es un impacto, hermano, aleluya, social que Dios hace con el hombre. Amén, el Señor lo saca de los cenagosos y lo trae a su luz admirable. Bendito su nombre. Los primeros cristianos, hermanos, gozaban de buena reputación, aleluya, ante el resto de la sociedad, teniendo favor, hermano, con todo el pueblo. Bendito su nombre glorioso. Era una comunidad, hermano, unida, una comunidad, hermano, aleluya, que nadie decía, menos si nadie se enorgullecía de lo que tenía, sino que, hermano, aleluya, veían que había un necesitado, vendían sus cosas, dice, sus propiedades, y las llevaban ¿a dónde? Al templo, y los apóstoles lo repartían. Bendito su nombre glorioso. Hasta aquí, hermano, aleluya, el Señor puso esta palabra en mis labios. Amén, el Señor. No olvides, somos la iglesia, hermano, aleluya, Pentecostal de Jehová Jireh, localizados en la ciudad de Irving, Texas. Amén, el Señor, con la dirección 2833 West Cherry Grove Road, Irving, Texas 75060. Horario de servicio, sábado y domingo, de 4 a 6. Dios bendiga a todos los que nos ven por medio de las redes sociales, en el nombre de Jesús.